Bienvenidos a Paul McCartney's All the Best en esta edición ya después de todo lo que sucedió en estos días. Primero el lanzamiento de Now and Then, posteriormente el concierto de Paul McCartney, del cual he compartido varios de los audios que tuve la fortuna de grabar estando allá en Ciudad de México. La verdad, una de las mejores experiencias el viajar a Ciudad de México y escuchar a Paul McCartney en vivo. Y bueno, primero te voy a decir la situación de Now and Then, aclarando lo que muchos, yo creo que ya debe estar más que claro, pero como quiera, aclarando lo que muchos pensaban de que la canción estaba hecha con inteligencia artificial, es decir, que la voz de Lennon no era sino una máquina, una computadora. Eso ya ha sido desmentido más de una vez, tanto por Ringo como por Paul, como por los que hicieron posible esta canción. La única cosa en la que se utilizó la inteligencia artificial fue para limpiar el audio que Lennon dejó en su demo. Es decir, como toda grabación en demo, un ejemplo, una grabadora de tipo casero de aquellos años, ahorita ya hay más sofisticadas, pero de aquellos años eran literalmente conectar un micrófono al grabador y si tenía varios canales para grabar, aún y que tuviera varios canales, como era una grabación hecha en casa, el micrófono de la conexión o las conexiones algunas veces podían ser captadas por otros de los canales. El caso es que en el 95, 94, 95, cuando estaban haciendo la antología número 3, esta canción estaba en proceso, pero la calidad que tenía la grabación y la tecnología de aquel momento no permitió hacer que la canción luciera. George Harrison, como tercer elemento de los Beatles, que aún estaba en ese tiempo con vida, no sentía que la grabación tuviera la calidad suficiente como las dos anteriores, que eran Free as a Bird y Real Love. Entonces él desechó la idea. Sí trabajaron en ella, de hecho la muestra está ahí en el video mismo, salen ellos tocando, Harrison la guitarra acústica, McCartney el piano, haciendo algunas veces las voces, pero la calidad no le convenció a George. Y acordarnos que los Beatles eran una democracia siempre. Si uno de los cuatro no estaba de acuerdo con algo, las ideas se desechaban. Tal es así que, por ejemplo, si te acuerdas en las pláticas que tuvieron ellos cuando iban a tocar en la azotea, si uno quería y al menos el 50% le hacía segunda, los otros tenían que aceptar. En el caso de la azotea, acordémonos que Ringo quería tocar, John quería tocar, George no quería tocar y Paul McCartney ya no sabía ni qué hacer. Entonces, al último se optó porque sí tocaran, porque George Harrison accedió, hicieron esa presentación y todo lo que ya te he contado en los podcasts anteriores sucedió. En el caso de Now and Then es lo mismo. George Harrison no dio su visto bueno. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente esa mala calidad hacía que el piano no pudiera ser removido de la voz de Lennon. En cierta forma, grababa Lennon su voz y el sonido del piano estorbaba para que solamente la voz fuera tomada de ahí y se grabara un piano de mayor calidad, con mejor sonido. Ahora con la tecnología con la que hicieron el documental de Get Back, esa tecnología fue utilizada, que es un tipo de inteligencia artificial, esa tecnología fue utilizada para finalmente separar el audio del piano en un track diferente al de la voz. Ya con la voz limpia de Lennon se pudo grabar un piano de mejor calidad y los instrumentos
restantes, entre ellos la guitarra acústica de Harrison, el bajo, la batería y las voces de Ringo y de Paul McCartney en algunas frases de la canción misma, que está acreditada a John Lennon y que pues por supuesto ya es un trabajo Beatle. ¿Por qué? Porque se tomó en cuenta el punto de vista de Harrison, porque también participan Ringo y Paul, y John Lennon en su voz hace la voz principal por este demo. No podía haber sido de otra forma. Es decir, estas 3 canciones que se hicieron en base a los demos de John Lennon, precisamente no hubiera habido una forma más legítima de hacer que los 4 Beatles estuvieran juntos, puesto que tras el asesinato de Lennon, pues ya no habría nada más que él pudiera hacer o que pudiera haber grabado con los otros 3 de forma separada. Un ejemplo, cuando matan a Lennon, pues Harrison graba All Those Years Ago con la participación de los otros 2 Beatles, ¿no? Fue lo más cercano a una reunión Beatle esa canción. Desafortunadamente, bueno, por el tema del asesinato de Lennon. Ahora hacen Now and Then con esta nueva tecnología que usa inteligencia artificial para separar la voz del piano, y se escucha finalmente a John, a George en la guitarra, a Ringo y a Paul en la batería y el bajo respectivamente. Es importante decir que el hecho de que Harrison no sobresalga tanto o que su guitarra acústica quede a lo mejor tapada por el piano o por algunos otros sonidos, no quiere decir que él no haya participado. Hay que acordarnos, como te platiqué en las últimas etapas del Abbey Road, que hubo canciones en que literalmente solo estaban John Lennon fuera y Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en el estudio grabando varias de las canciones del Abbey Road. John Lennon ya había perdido el interés. John Lennon ya había en cierta forma roto con los Beatles, pero pues por la firma y todo, que te voy a contar más adelantito, tenía que callarse. Pero bueno, aquí viene a que hubo gente que decía que no era una canción Beatle, que porque Harrison no se notaba tanto, que porque el slide lo tocó Paul McCartney. Y ya sabes, hay gente que le gusta complicarse la vida y analizar y sobreanalizar. Y la verdad, yo estoy agradecido de que a esta época, uno de los grupos que he seguido desde casi toda mi vida y del cual he estado al pendiente desde que era un pequeñuelo, aún a esta época se siga dando de qué hablar y siga gustando a generaciones nuevas. Es algo que no ha hecho ninguna otra banda. Yo soy, por ejemplo, fan de Queen, Iron Maiden, Led Zeppelin, que son muy buenas, pero no han generado tanto revuelo como lo han hecho los Beatles década tras década tras década. Ya después de separados, siguen haciendo y causando furor en el mundo, o al menos en la gran parte del mundo que conoce de ellos y sabe de su historia. Ver a Paul McCartney en vivo es algo realmente impresionante, sobre todo después de tener Now and Then entre las semanas anteriores cercanas a la presentación en Ciudad de México de Paul McCartney. Otra de las cosas que también comentaban acerca de Now and Then es de una supuesta, bueno, no una supuesta, sino una parte borrada o editada del demo de Lennon. Y se causó también mucho revuelo, y hay muchos especialistas y gente que se la da de muy sabionda, pues obviamente criticaban, ¿no?, que no estuviera ese pedazo. Pero obviamente lo criticaban porque conocían el demo. Yo en mi caso
nunca me mortifiqué por buscar el demo. Y cuando escuché la canción, para mí estaba más que perfecta. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que los Beatles, acordémonos del documental de Let It Be, de Get Back, Don't Let Me Down, querían hacer unas voces y unos coros que no quedaban. Y los quitaron. Cuando decía, I'm in love for the first time of my life. Y ese tipo de cosas, las quitaron. ¿Por qué? Porque no funcionaba o le quitaban fuerza a la canción. Sí, puede ser que haya sido un cambio que Lennon tenía planeado, pero ya cuando escuché el demo y me di cuenta que ni el mismo Lennon estaba seguro de cómo quería que fuera, porque hay una parte que empieza a tararear y todo. No es lo mismo que, por ejemplo, Borrowed Time, que era una canción que ya tenía más que terminar y que empieza a hacer el bueno, se escucha que lo canta con seguridad. Y en este demo, esa parte que según quitó Paul McCartney, porque le culpan de todo a Paul, qué bueno que lo hizo. Qué bueno, ¿por qué? Porque así ya no es solamente una canción de Lennon, sino que tiene también la injerencia de los otros Beatles. Que Free as a Bird y Real Love los dejaron casi tal como estaba y solamente agregaron coros y todo. Bueno, pero ahí sí metieron más coros, metieron voces, metieron guitarras, George Harrison también. O sea, hubo una participación un poquito más completa por parte de los tres. En esta ocasión ya no está Harrison, solamente la guitarra. Y obviamente, conociendo al estilo Beatle, conociendo a Paul McCartney, las canciones suenan a Beatle gracias a lo que en el 94 y 95 hicieron los tres, Harrison, McCartney y Ringo, y lo que en este año hizo McCartney con lo que quedaba de la grabación anterior de Now and Then. Entonces, suena muy Beatle. ¿Por qué? Porque precisamente la segunda parte de la mancuerna Lennon-McCartney puso su grano de arena para la canción. Puso su contraparte. Acuérdense que Lennon era el de las letras más tristes, más así como que en cierta forma, no depresivas, pero sí como que con más negatividad. Y Paul McCartney metía la parte alegre. Entonces en esta canción se logra eso. Se logra la química donde no es tan triste, pero tampoco es tan alegre. Es una canción Beatle. Por eso yo a la canción le doy un 10, independientemente del video. El video le da más fuerza, pero a mi punto de vista, y obviamente como fan de los Beatles de tiempo atrás, yo no le pongo ningún pero a esta canción. ¿Por qué? Porque no conocía el demo de Now and Then. Y porque aún y con los demos, es bueno conocer que cuando hay un demo, precisamente por eso es un demo. Porque después se cambian, se quitan cosas que se siente que no van a funcionar. Porque al final de cuentas, lo que se busca es que la canción guste a la mayoría de los fans y nuevos fans o fans por haber. Canciones que no lograban eso, como Maxwell Silver Hammer, por ejemplo, que era totalmente muy McCartney y que los demás pues ya estaban hartos y todo, no tiene esa fuerza que tiene esta canción. ¿Por qué? Porque era algo que realmente Paul McCartney quería hacer a fuerza, y que es hasta Ringo se llegó a quejar de ella. Entonces, he ahí la diferencia entre una canción que está pensada para que guste a la gente, para crear esa nostalgia, ese sentimiento, y una canción que por terquedad o ego o lo que sea, se queda tal como está. Entonces, no sé, puedes no estar de acuerdo conmigo, puede que sí. Lo importante es que los Beatles lanzaron una nueva canción en el 2023. No es inteligencia artificial, es la voz de Lennon con Ringo, Paul y George en la guitarra. Y es tal cual una canción Beatle. Y yo aplaudo por eso, porque pues también tristemente ya es la última canción Beatle para siempre.
Ya si sale algo después, algo inédito que hagan con mezclas o no sé, algo, pero ya no sería McCartney o Ringo o George o John al 100%. Ya creo que ahorita está el 50% de los Beatles todavía con vida, gracias a Dios. No sabemos por cuánto tiempo, esperemos que falte mucho para que todavía estén por aquí. Tú puedes escuchar en estos clips que he puesto del concierto, la voz de McCartney pues ya está cansada. La música y la actitud y el espíritu sigue fuerte y pujante, pero su voz pues ya se escucha cansada. Entonces, disfruta la canción de Now and Then, escúchala, deleítate en cada una de las notas de esta bonita canción con una melodía también muy Lennon, muy McCartney, y con el ritmo de la batería de Ringo de siempre. El slide, bueno, ahí sí, yo creo que Paul McCartney hace un buen trabajo. Sí se logra cierta nostalgia con las notas que él toca. Y sí pareciera en ciertos momentos que es Harrison el que toca. Pero bueno, ahí, pues ahí sí creo que es Paul McCartney. Al parecer graba Harrison también una parte del solo. No estoy muy seguro en esa cuestión técnica, pero habrá expertos que sí saben acerca de eso y ya podrán ahí comentar pues entre ustedes, ¿no? Quién es que toca realmente la guitarra slide. Hasta donde yo sé, McCartney hace un tipo de homenaje a Harrison con la guitarra slide, más también por ahí leí o escuché que Harrison se había podido grabar alguno, pero al no estar de acuerdo con la calidad de la canción, desecharon esas grabaciones. No sé si las retomarían después. Ahí sí sería investigar, pero ahorita yo lo que estoy haciendo es disfrutar de la canción y todavía estar bajo los efectos del concierto de Paul McCartney. Como te diste cuenta, compartí ahí el programa que hice con mis amigos de los Beatleros, donde poníamos en tela de, ahora sí como que de juzgado, de juicio, la situación de la organización del concierto. Y pues ahí puedes escuchar cómo nosotros debatimos y platicamos acerca de estas situaciones de la música de los Beatles. No siempre estamos de acuerdo con lo que se produce, o entre nosotros también tenemos diferentes puntos de vista, pero eso es lo chido de ese tipo de pláticas que hay, sobre todo, aunque no se esté de acuerdo, hay un respeto y un tipo de vamos a disfrutarlo aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Y ese es el caso de Now and Then. Ahora Paul McCartney está haciendo con su gira, ahora se encuentra en Brasil y muchos se están quejando de que por qué tantas presentaciones allá y en México pocas. Hay que acordarnos que todo esto se debe a los organizadores, a los que realmente organizan la gira. Paul McCartney puede estar de acuerdo o no en algunas cosas, pero si los managers de tour hacen los convenios y los contratos con ciertas empresas por tantas fechas y por tanto costo, pues él se atiene a eso, ¿no? Él ahora sí que él nada más va, posiblemente tenga voz y voto, como sería lo justo, pues es el artista, pero también hay que acordarnos que para evitarse él estar estresando en esas cosas, él deja todo en manos de sus managers de tour o dependiendo de sus representantes, no sé cómo lo maneje mediante MPL, que es McCartney Productions Limited. Ahí eso ya depende de ellos. Y Paul dice, a donde ustedes me manden, pues yo voy. O sea, él confía en su staff de trabajadores. Y ahorita se encuentra en Brasil. Y sí, está haciendo muchas cosas más que las que hizo aquí en México. Pero pues todo eso se debe más que nada a su comité organizador. Y bueno, esto es el capítulo de hoy. Gracias por escucharme. Si has escuchado el podcast de inicios ahorita, bueno, pues sí hay una diferencia. Espero que tengas gusto por este podcast y lo escuches y lo compartas y pues dejes tus comentarios ahí donde lo escuches, si es en Facebook, si es en la página de Spreaker o en los mismos podcasts, les des seguir, los puntúes, los califiques. Acuérdate que hago lo posible ahorita por grabar en el tiempo disponible
y tan pronto poderlos programar y subirlos, compartirlos para que tú tengas la información más reciente. Que bueno, ya terminé la historia de Paul McCartney con los Beatles, aparentemente. Y esto te voy a decir por qué en el siguiente episodio. Gracias, yo soy Andy Ortiz. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.